vamos a hablar sobre prioridad y mentalidad. Así que mientras nuestra mentalidad no esté bajo una prioridad, será dispersa, será débil, será distante de la plenitud de la voluntad y de los caminos del Señor. Una mentalidad sin prioridad se diluye. Es muy fácil que se diluya. Una mentalidad sin prioridad es muy fácil que sea vulnerable ante los embates de cualquier corriente de pensamiento. ¿Te has topado a alguien que antes pensaba una cosa y ahora piensa otra? Es más, en la mañana pensaba una cosa y en la tarde ya pensaba de otra forma. ¿Sí? Alguien que cambia constantemente de manera de pensar, alguien que cambia constantemente de manera de ver las cosas, es alguien a quien le falta prioridad en su mentalidad. Constantemente cambia, constantemente está mudando de manera de pensar. Fíjate lo que dice la Biblia en relación a esto. En Efesios 4, del 14 al 16, la Biblia dice que ya no seamos inmaduros como niños. Dice, porque si somos inmaduros como niños, seremos arrastrados de un lado a otro, empujados por cualquier corriente de pensamiento. Nuestros niños hoy son Black Panther, mañana son Capitán América, mañana son Superman, mañana son Nacho Libre, y van variando su personalidad de acuerdo a la corriente que les llega. Me gusta como dice la versión del mensaje, dice: nosotros en la iglesia decimos no a la infancia prolongada. Nosotros en la iglesia decimos no a la infancia prolongada. No toleramos ser como bebés en medio de un bosque o como niños pequeños que son fáciles de marcar por los impostores que nos llevan de un pensamiento a otro. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que sepamos toda la verdad, que contemos con amor lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que sigamos a Cristo en todo lo que hacemos, tomemos el liderazgo de Cristo, que es la fuente de todo lo que hacemos. Él nos mantiene el paso unos con otros. Su mismo aliento y su misma sangre fluyen a través de nosotros, nos nutren para que crezcamos sanos y robustos en la fe y en el amor. Una mentalidad que tiene prioridad es una mentalidad que no se diluye fácilmente. La Biblia está a favor de una mentalidad con prioridad, no de una mentalidad sin prioridad que se diluye. Ahora, una mentalidad sin prioridad, lo voy a decir así porque así lo dice Efesios 4, dice que el entendimiento de estas personas está entenebrecido, lo cual quiere decir que una mentalidad sin prioridad se mantiene en la oscuridad. En la oscuridad, en la confusión, no puede avanzar, no puede tomar una decisión porque está en la oscuridad, no hay prioridad, todo es disperso. No hay nada que unifique todo mi pensamiento, no hay un enfoque. Cuando no tengo prioridad, es muy fácil que me mantenga en la oscuridad o que deje que la oscuridad se mantenga en mí. Mientras que una mentalidad que está bajo prioridad produce una vida con mucha claridad. Y cuando tú tienes claridad en tu corazón, sabes dónde invertir tu pasión, sabes dónde o para qué invertir en tu preparación. Y sabes cómo levantarte y andar detrás de esa prioridad en tu vida. Una mentalidad con prioridad tiene claridad, mientras que una mentalidad sin prioridad está en oscuridad. Ahora, cuando nuestra mentalidad tiene prioridad, pues es una mentalidad que tiene orden, ¿sí? Y una mentalidad ordenada, ojo con esto, se convierte en una mentalidad enfocada. Muchos de nosotros batallamos con tener una mentalidad enfocada. ¿Enfocada en qué? ¿En qué está enfocada tu mentalidad? ¿Te lo has preguntado los últimos días, meses? ¿En qué está enfocada tu mentalidad? ¿Qué te provoca pasión? ¿Qué te provoca que te prepares? ¿En qué estás enfocado?
Porque déjame te digo que el enfoque permite que nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras habilidades, incluso nuestros recursos se centren en una prioridad. Tenemos prioridad y la prioridad genera enfoque en nuestra mentalidad. Y cuando tenemos enfoque, entonces todo lo que somos, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras habilidades e incluso nuestros recursos se centran en esa prioridad que va a moldear y va a bendecir nuestra mentalidad. ¿Está conmigo? ¿Sí está aquí esta mañana? Ahora, es por eso que la Biblia enseña cuál debe ser la prioridad. Y si se fijan, no he hablado en plural, no he dicho prioridades, he dicho prioridad, prioridad y mentalidad. La Biblia enseña cuál debe ser la prioridad. Yo lo pondría con mayúsculas, la prioridad. John Piper, el pastor John Piper, le llama el centro refulgente en la vida de cada persona. ¿Cuál es el centro refulgente en tu vida? ¿Quién es el centro refulgente en tu vida? Aquello que brilla en el centro de tu corazón, aquello que brilla en el centro de tu mentalidad. ¿Qué es? ¿Quién es? Quiero ir a una base bíblica, a una base bíblica que es la misma, pero en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6 nos va a revelar la prioridad. Y Mateo 22 del 37 al 40 va a reforzar o acrecentar el asunto de la prioridad. Deuteronomio 6 del 1 al 9. Fíjate lo que dice. Estas son las leyes, y está preciosa esta porción de la escritura. Estas son las leyes que nuestro Dios me ordenó enseñarles, para que las cumplan en la tierra que están por ocupar. Versículos 2 y 3. Si obedecen a Dios y lo adoran tal como les he enseñado, llegarán a ser un pueblo muy grande. Disfrutarán de la bendición, disfrutarán de la tierra, tal como nuestro Dios lo prometió a nuestros antepasados. Es una tierra fértil, es una tierra donde hay abundancia de alimentos. Versículo 4. Escucha, pueblo de Israel, o escucha, iglesia. Nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas. Ama a tu Dios con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te acuestes. Versículo 8. Escríbelas en tiras de cuero, átalas a tu brazo, cuélgalas en tu frente, escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Mateo 22, del 37 al 40. Jesús contestó a una pregunta citando este texto, y lo hace de esta manera. Jesús contestó, versículo 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Pero Jesús, que vino a levantar el estándar y tiene autoridad para levantar el estándar de las Escrituras, no lo deja ahí, sino que dice, hay un primer mandamiento que es la prioridad, ¿sí? Hay un primer mandamiento que es la prioridad de todo hombre, la prioridad de toda mujer, en toda tribu, raza, lengua o nación. Esta es la prioridad. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza,
con todo tu espíritu y con toda tu mente. Pero dice Jesús, hay un segundo mandamiento que está bajo la prioridad, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una mentalidad ordenada tiene acceso a la bendición de Dios. Fíjate cómo dice Deuteronomio, me encanta que dice, estas son las leyes que Dios nos pidió que les enseñáramos para que las cumplan. Y si ustedes obedecen y si ustedes entran en lo que Dios pide, dice, ustedes disfrutarán de la bendición, disfrutarán de la tierra, tal como Dios lo prometió. Tal como Él se lo dijo a nuestros antepasados, entrarán a un territorio fértil donde siempre habrá abundancia de alimentos. Y luego me encanta que dice, escucha, pueblo de Israel, deja que la palabra de Dios entre por tus oídos. Deja que la palabra de Dios cree en ti convicciones que puedan alimentar en ti una mentalidad para amar a Dios. Dice, ama a Dios con todo lo que piensas. Ama a Dios con tu manera de pensar. Dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas. Díselas a tus hijos a tiempo y fuera de tiempo, cuando vayas viajando, cuando te levantes, en vez de agarrar el celular, que es lo primero que hacemos. Dice, cuando te acuestes, antes de acostarte y prender el celular, que es lo último que hacemos, dile a tus hijos cuáles son tus prioridades. Cuando tú agarras el celular primero en la mañana y tus hijos te ven, tú les estás diciendo cuál es tu prioridad. Cuando Dios es tu prioridad, tu mentalidad es definida. Comienza a definirse, comienza a integrarse, pero también comienza a definirse hacia un punto. Comienzan a definirse las cosas, comienzan a definirse tus decisiones en base a algo. Cuando Dios es tu prioridad, decides en base a Dios. Cuando hay una pelea en casa es no es lo que yo digo, no es lo que tú dices, es lo que Dios dice. ¿Alguna vez has podido parar un pleito matrimonial con eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque nuestra mentalidad no está ordenada hacia Dios. Y por eso muchos de nosotros estamos lejos de la bendición que Él tiene para nosotros. Pero cuando Dios es tu prioridad, tu mentalidad está definida. Y cuando tu mentalidad está definida, entonces puedes avanzar hacia lo que Dios planeó para ti. Mientras tu mentalidad no esté definida, esté diluida, no puedes avanzar a lo que Dios planeó para ti. Mientras la mente no esté definida, se mantiene entenebrecida, ya lo dije hace un momento. Y mientras la mentalidad esté entenebrecida, no hay acceso. No hay acceso a la luz, no hay acceso a la plenitud, no hay acceso a la voluntad, no hay acceso a los caminos del Señor. Y tristemente andamos por nuestra cuenta, tristemente caminamos bajo nuestros propios términos y condiciones. Y dice la Biblia, ¿has visto hombre sabio que se cree sabio en su propia opinión? ¿Has visto un hombre que cree que él se la sabe de todas, lejos de Dios? Y concluye diciendo, más esperanza hay del necio que de él. Ahora, Dios usa su palabra para establecer orden en nosotros. Génesis 1:1 dice, en el principio, ¿sí?, todo estaba desordenado, vacío y en tinieblas. Y el Espíritu de Dios solo estaba por encima de todo eso. Pero Dios empezó a hablar. Y Dios empezó a decir, sea la luz. Y fue la luz. Y Dios empezó a separar cosas y decir, esto es la tierra, esto es el agua, esta es la noche, este es el día, este es el sol, esta es la luna. Y cuando todo estuvo ordenado, entonces pudo haber vida. En un orden que fue establecido por la palabra de Dios. Nuestra mentalidad caótica en muchos casos, nuestra mentalidad vacía de Dios en muchos casos, nuestra mentalidad hundida en depresión, en oscuridad, en confusión,
necesita la palabra de Dios. Necesitas que Dios hable sobre tu mentalidad. Necesitas que Dios hable sobre ti para que se pueda empezar a establecer un orden, para que las cosas se reordenen hacia Él, para que todo pueda volver a apuntar hacia la prioridad con la cual fuimos diseñados, la prioridad para la cual fuimos diseñados. Dice la Biblia que Dios puso a Adán, a Eva en el huerto del Edén, y la prioridad para ellos era Él. La prioridad era hablar con Él. La prioridad era disfrutarlo a Él. La prioridad era verlo a Él. La prioridad era estar en su presencia y disfrutar su presencia. O sea, la prioridad y el privilegio era que Dios habitaba entre ellos. Pero su mentalidad fue afectada por la mentira. Y eso lo cambió todo. Y cualquier parecido con nosotros es exactamente nuestra realidad. La mentira en muchos casos ha afectado nuestra mentalidad en relación a la prioridad. Y creemos que la prioridad son otras cosas. No, la prioridad es tú. Le dijo Satanás a Eva, la prioridad eres tú. Tú come, tú sáciate de todos los árboles, pero también de ese. Come de ese, es que tú eres la prioridad. Y cambió la mentalidad. Dios usa su palabra para restablecer el orden, para que su Espíritu Santo vuelva a moverse en nosotros, para que su reino sea establecido y su voluntad pueda ser hecha sobre nosotros. Es decir, Dios está interesado en que la prioridad restaure tu mentalidad. La prioridad, Él es la prioridad. Él es la prioridad en tu vida. Cuando Dios es tu prioridad, también lo será lo que a Él le importa. Quiero pasar rápido por este punto porque el final es el que me interesa, pero esto se tiene que mencionar. Jesús siempre elevó los estándares de las cosas que ya estaban escritas. ¿Por qué lo hizo? Porque Él tiene la autoridad para hacerlo, pero también lo hizo para señalar que la vida cristiana es ascendente y que siempre hay nuevos niveles a los cuales hay que ir en nuestra vida. Y Jesús dijo, por muchos años la prioridad ha estado clara para ustedes. Dios es la prioridad. Ámenlo a Él con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Pero voy a elevar el estándar de esa prioridad y voy a poner un inciso B bajo la prioridad. Voy a poner un punto, un subtítulo bajo la prioridad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces volvemos a ver a Jesús interesado en establecer la prioridad de nuestra mentalidad para traer orden y bendición a nuestras vidas. Porque jamás es una imposición. Estas palabras de Jesús no son una imposición. Amarás al Señor tu Dios con todos tus pensamientos. No es una imposición. ¿Sabes? Es libertad, es ser llamados a libertad. Porque cuando eres acercado, cuando eres empujado hacia lo que es mejor para ti, es porque eres amado. Tú no vas a empujar a alguien hacia lo mejor en su vida sin amarlo. No es una imposición. Él está diciéndonos, esto es lo mejor y no hay más. Esto es lo mejor que puedes hacer con tu mente. Esto es lo mejor que puedes hacer con tus fuerzas. Esto es lo mejor que puedes hacer con tu espiritualidad. Amar al Señor. Amar al Señor con todo. Y también amar de la misma forma lo que Él ama a cada persona que se atraviese en tu camino, sea quien sea, se comporte como se comporte, te trate como te trate. Una mentalidad ordenada bajo la prioridad es una mentalidad que despliega
y establece orden en su entorno. Una mentalidad bajo la prioridad tiene la suficiente claridad para poder caminar en la voluntad, en la plenitud y en los caminos del Señor, y además involucrar a otros. Involucrar a otros. Llevar a otros con nosotros a esos caminos. Llevar a otros con nosotros a esa plenitud. Llevar a otros con nosotros es la encomienda. Pero solo alguien que se mete bajo la prioridad es alguien que va a poder desplegar y establecer orden en su entorno. Por eso Jesús viene y establece eso sobre nuestras vidas. ¿Sabes? Déjate de cosas. Ama al Señor con todo. Usa tu mente para amar al Señor con toda esa potencia que Él puso ahí. De hecho, Jesús nos invita a expresar por medio de nuestra mentalidad cuál es la prioridad por la cual vivimos. ¿Cómo podemos aplicar la prioridad, el amar a Dios con todo en nuestro diario vivir, en nuestra manera diaria de vivir? En Zona Vertical decimos esto: lo que hacemos lo hacemos por estos principios. O en otras palabras, esta es nuestra mentalidad. Lo que hacemos lo hacemos, en primer lugar, por el honor de Jesús. En segundo lugar, hacemos lo que hacemos por el avance del reino de Dios en la tierra. En tercer lugar, hacemos lo que hacemos por el bien de la iglesia. En cuarto lugar, hacemos lo que hacemos por el bien de las personas que nos rodean. Si nos ocupamos de esto, Dios bendice abundantemente nuestra persona. Porque tú puedes decir: no, ¿y yo dónde quedé en esa lista? ¿Por qué voy a andar viendo nada más por los demás? ¿Y yo qué? ¿Quién ve por mí? Cuando tú ves por los demás, Dios ve por ti. Centra tu mentalidad en la prioridad y deja que Dios haga lo que sigue. Si nosotros lográramos establecer eso, ¿sabes? Hemos luchado tanto para establecer esta cultura en nuestros equipos de trabajo. Siempre que hablamos con alguien por algún problema, alguna situación, nos sentamos en el escritorio, en la mesa, en donde estemos, y le decimos: ok, ya después de escuchar tu historia y tus situaciones y tus broncas, ¿dónde está el honor de Jesús en eso que estás haciendo? Con eso que estás haciendo en tu vida, ¿el reino de Dios está avanzando? Con esto que estás pasando, ¿la iglesia es bendecida? ¿Otras personas son bendecidas? Ni tú mismo estás siendo bendecido con lo que estás pasando. Cuando vamos a disciplinar a alguien o vamos a tener que decirle a alguien: hey, te vas a tener que salir, que bajar, que sentar de lo que estás haciendo, le decimos: lo hacemos no por las causas que te trajeron aquí. No lo hacemos porque te equivocaste, lo hacemos por el honor de Cristo. Lo hacemos porque queremos que el reino de Dios avance. Lo hacemos porque queremos el bien de la iglesia, porque queremos el bien de los demás, incluyéndote a ti. Cuando pensamos en algo dentro de la iglesia y decimos: vamos a hacer esto, vamos a construir esto, vamos a preparar ese salón, esos son los principios que nos llevan a la prioridad. Esos son los principios que nos meten bajo la prioridad. Y la prioridad siempre asegura que nuestra mentalidad va a cambiar. La prioridad siempre asegura que nuestra mentalidad va a ser restaurada. La prioridad siempre asegura que nuestra mentalidad va a cambiar. Pero ¿cuáles son? Yo te pregunto el día de hoy, ¿cuáles son los principios que te llevan a meterte bajo la prioridad? Yo te invito este día: escribe estos principios, pon estos principios en tu vida, practica estos principios en tu vida. Creo que son principios que nos pueden ayudar a meternos bajo la prioridad. ¿Sabes qué? Si esto no honra a Dios, quítalo.
Si esto no nos enfoca en el honor de Jesús, quítalo. Si esto no permite que el reino de Dios avance sobre nuestra relación matrimonial, evitémoslo. Si esto no permite que el reino de Dios avance sobre nuestros hijos, quitémoslo de sus manos. El dispositivo que le has dado ¿ha permitido que tu hijo honre más a Dios? El dispositivo que le has dado a tus hijos ¿ha permitido que el reino de Dios avance sobre sus vidas? Ahora, podemos echarle la culpa al dispositivo, pero también te pregunto, ¿la manera en que tratas a tu esposa delante de tus hijos permite que ellos honren a Dios por la forma en que tú la tratas? ¿La manera en que tú tratas a tu esposa permite que el reino de Dios avance sobre tus hijos? Prioridades que nos meten, principios, que nos meten bajo la prioridad. Hay que establecerlos en la casa. Si no los tienes, te comparto los que tenemos aquí en la iglesia. Por el honor de Jesús, por el avance del reino, por el bien de la iglesia, por el bien de los que me rodean, por Narnia y por Aslan, si quieres ponerle. Pero ten un principio en tu vida que te meta bajo la prioridad. Ten un principio en tu vida que te meta bajo la prioridad. Porque cuando estés bajo la prioridad, tu mentalidad va a cambiar. Cuando estés bajo la prioridad, tu mentalidad se va a enfocar. Cuando estés bajo la prioridad, tu mentalidad va a dejar de diluirse. Tu mentalidad va a dejar de dispersarse. Y vas a poder enfocarte en algo en lo cual invertir tu fuerza, tus talentos, tu vida, tu pasión. El centro refulgente, como dice John Piper, lo vas a encontrar cuando encuentres los principios que te llevan bajo la prioridad. Y quiero terminar con esto. Si me ocupo de la prioridad, Dios transforma mi mentalidad. Si me ocupo de la prioridad, ¿cuál es la prioridad? Deuteronomio 6, del 1 al 9, Mateo 22, del 37 al 40. Ahí está la prioridad. Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y Jesús aumenta el nivel y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Si te metes, si te ocupas de la prioridad, Dios transforma tu mentalidad. Pero por favor, ocúpate. ¿Cómo me ocupo de la prioridad? Establece principios que te lleven ahí. Establece el principio de por el honor de Jesús. Establece el principio de por el avance del reino de Dios, por el bien de la iglesia, por el bien de los que me rodean. Y sé que si me ocupo de esta prioridad, Dios va a transformar mi mentalidad. Él lo va a hacer. Y quiero invitarte el día de hoy a orar. Pero quiero invitarte a orar de esta forma. Trae tu mentalidad, ponla bajo la prioridad, porque es la única forma en que vas a recuperar claridad en tu vida. Claridad para ver dónde invertir, a dónde ir, dónde meter tu fuerza, dónde invertir estos años de tu vida. Y dejar de estar disperso y desanimado y débil. Ven esta mañana, trae tu mentalidad y métela bajo la prioridad.